Hola, buenas tardes. Buenas tardes. El Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, Dr. Jarchow, del Comité Olímpico Mexicano, y el Laboratorio de Nutrición y Actividad Física de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, les da la bienvenida al ciclo de conferencias sobre nutrición aplicada al deporte juvenil. En esta ocasión nos acompaña el maestro Arturo Becerra Gamboa. Él es licenciado en nutrición, es egresado de la Universidad Latina de América, tiene la especialidad en nutrición deportiva por el Comité Olímpico Internacional, es asesor en nutrición deportiva por el Gatorade Sport Science Institute, es colaborador con el Consejo Mundial de Boxeo en el desarrollo de la universidad y es asesor en nutrición deportiva para atletas de artes marciales mixtas. Además, es ex competidor de taekwondo y creo que eso nos da el plus en toda la información que va a traer, porque no solo va a traer la ciencia a nosotros, sino también la visión desde haber sido un atleta y cómo podemos adaptarnos. Arturo, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Viri. ¿Cómo están? Oigan, qué gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que es un honor. Gracias, Iván, por haberme invitado. Gracias al comité por considerarme. Y pues sí, justo vamos a hablar de un tema que en particular me apasiona. Quiero platicarles un poquito acerca de nutrición para los deportes de combate, sobre todo en el aspecto juvenil. Y así como menciona Viri, pues es un placer poder compartir parte de mi experiencia. A mí me gusta decir mucho que vivo del sudor, que ya que ven que colaboro con el Gator Sports Science Institute, prácticamente lo que hago ahí es analizar qué están sudando los atletas y armar estrategias de nutrición que les permitan mejorar su rendimiento. De igual manera, en la parte privada, soy responsable de algunos atletas que están buscando su pase a ligas profesionales de artes marciales mixtas y pues bueno, me encanta justo haber podido participar como atleta, saber lo que es participar en un deporte de combate, tener que dar una categoría de peso y cómo escribirla para que sea una estrategia funcional y que mejore el rendimiento deportivo. Entonces, si me permiten, vamos a empezar con el título, que es Nutrición aplicada a atletas juveniles en deportes de combate. Vamos a aventarnos algunos rounds. Primer round, vamos a platicar acerca de la dinámica de los deportes de combate, de qué hablamos cuando decimos que es un deporte de combate, qué es lo que estamos esperando de la competencia o de la dinámica del entrenamiento, cómo se desarrolla uno de estos. Vamos a tratar de abordar el cómo deben ser estos atletas, qué es lo que esperamos, si es un atleta fuerte, si es un atleta alto, si es un atleta con N o Y características físicas. El tercer round, vamos a hablar de los beneficios en la práctica juvenil. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño practica un deporte de combate? ¿Cuáles son los beneficios más allá físicos que trae la práctica de este tipo de deportes? Y vamos a tratar de desglosar la nutrición en los requerimientos para el entrenamiento y los requerimientos para la competencia. Con esto habremos noqueado la conferencia. Si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, yo creo que al final podemos abordarlas ahí por medio del chat, o si nos permite el comité abrir los micrófonos, pues qué mejor que eso, ¿vale? Entonces, vamos a la dinámica de los deportes de combate. De entrada, ¿qué son? Cuando nosotros definimos un deporte de combate, estamos hablando de un deporte sí competitivo, que es de contacto, es decir, dos personas, que bueno, ahorita ya hay diferentes formatos en el ámbito profesional, en los cuales puede ser por equipo, pero tradicionalmente donde se enfrentan dos contrincantes, uno contra otro, y se utilizan ciertas reglas de contacto, según la modalidad de combate, puede ser con los brazos, puede ser con las piernas, puede ser tratar de someterlo, para ganar el encuentro, ya sea por medio del knockout, dejar a tu contrincante fuera de sí, o acumular la mayor cantidad de puntos en cierto número de rounds. Entonces, literal, como decimos aquí en México, entrar a las trompadas con otro y tratar de someterlo o tratar de ser superior a él. Los deportes de combate se pueden dividir en dos grandes rubros, los olímpicos o los profesionales. Los olímpicos, me gustaría decir desde un aspecto muy personal, que son un poco más ordenados. La competencia es un poco más sistemática, la competencia muchas veces cuida la integridad del atleta más allá de lo que podría
lograrse en el deporte profesional. Dentro de los deportes olímpicos está el judo, la lucha grecorromana o la lucha estilo libre, el boxeo, el taekwondo y bueno, ahora en estos nuevos Juegos Olímpicos incursiona el karate. Mientras que en el deporte profesional también está el boxeo, en otra modalidad, ahorita la abordaremos, las artes marciales mixtas, puede estar el jiu-jitsu, puede estar el kickboxing, puede estar en algún contexto el capoeira, y bueno, su competencia involucra un poco más las peleas un poco más recreativas en el sentido de que son para entretenimiento, más allá de competencia federada. Cada uno de estos deportes, olímpico o profesional, tiene distintas exigencias que van desde 1 a 5 combates en uno o en varios días. Por ejemplo, si tú vas a un torneo nacional de taekwondo, podrías enfrentarte en alguna categoría donde tengas que hacer 5 combates para ganar el torneo. O si tú peleas en boxeo profesional, pelearás una vez cada 6 meses, solamente un combate cada 6 meses. Pero también difiere el número de rounds que hay en cada tipo de combate, que va desde un round hasta 5 rounds, y cada uno de estos dura de 2 hasta 5 minutos. Remontando el ejemplo, un round de taekwondo podrá durar 3 minutos, mientras que, y el combate dura 2 o 3 rounds, dependiendo de la dinámica del torneo, mientras que en judo, por ejemplo, es nada más un round. O en los combates profesionales de artes marciales mixtas, puedes tener 3 o hasta 5 rounds que duren de 3 hasta 5 minutos cada uno. Entonces, la exigencia física de cada uno de estos rounds, de cada uno de estos combates, suele ser muy distinta, perdón. De igual manera, el espacio en donde se desarrollan las competencias de los distintos deportes de combate es distinto. Por ejemplo, en el área de artes marciales mixtas, octagonal con alguna reja que permite la dinámica del combate. Es decir, son combates muy fluidos que rara vez para el contacto entre uno y otro atleta. Mientras que está en boxeo, por ejemplo, el clásico ring que vemos en la televisión, o en taekwondo también el área hexagonal, y cuyas reglas pueden también diferir. Si sacas un pie es una amonestación, si sales por completo del área te restan un punto. Entonces, este tipo de espacios que hagan más o menos dinámico el combate también pueden determinar qué tan exigentes son estos deportes. Y el otro, que es donde, pues yo creo que en el área de nutrición intervenimos más, el pesaje y el tiempo de recuperación que tú tienes de que te bajas a la báscula a que empiezas un combate. ¿Qué es esto? Los deportes de combate son deportes de categoría. En un intento por hacer un encuentro más justo, los deportes se dividen en distintas categorías de peso que generalmente difieren entre 3, 4, 5 kilogramos. Los de menos de 58 kilos, los de menos de 63 kilogramos, y por lo general hay de 4 hasta 8 categorías, habiendo algunos deportes que en el formato nacional, en el formato estatal, tienen 8 categorías y en el 4 categorías. Entonces, todo este tipo de dinámica para poder optimizar el rendimiento va a inferir o va a influir en cómo debe ser la nutrición de los atletas. Entonces, ¿cómo deben ser? Sabiendo esto, sabiendo que hay distintas exigencias, ¿qué esperamos de los atletas? Bueno, creo que en el aspecto más general podríamos decir que un atleta de combate necesita ser rápido, necesita ser fuerte y necesita ser ágil. Necesitas dar un golpe y quitarte, o necesitas ser fuerte para poder hacer una contrincante. Pero hay algunas características físicas que pueden ser mucho más específicas de acuerdo a la disciplina en la que te encuentres. Por ejemplo, está la pregunta, ¿debería ser alto para tener un mayor alcance de golpeo? ¿O podría ser más pesado que tu contrincante para que él... Me dejaron sin habla. o debería ser más pesado para que le cueste trabajo a tu contrincante moverte. Ay, ya se me trabó esto. Listo. En todas las disciplinas podemos observar lo siguiente: cuerpos con gran desarrollo de la masa muscular, pero también una forma lineal. Es muy raro que encontremos un deporte de combate cuyo atleta se beneficie de tener un porcentaje de grasa de la media hacia arriba. Casi todos son atletas magros. Y en la disciplina de karate podríamos ver aquí algo contrario, un cuerpo más lineal y menos muscular. Y esto es debido a la dinámica del combate. En karate, el impacto fuerte contra tu contrincante no está permitido.
Entonces, por eso es que vemos atletas con menos músculo, una forma más lineal que les permite el desplazamiento, que les permite ser más ágiles en el momento en el que están desarrollándose en el combate, y en los demás, en donde el impacto fuerte sí puede acabar un combate más rápido, vemos mayor la masa muscular. La verdad es que para esta conferencia me cansé de buscar artículos que me dijeran cómo debe ser el atleta de combate ideal. Y si tú te vas disciplina por disciplina, la verdad es que nunca terminas. Por lo menos encontré estos que me copiaron en el slide y muchos otros que me dicen el atleta de judo debe ser así, el atleta de taekwondo debe ser así, el atleta de boxeo se beneficia de esto o el atleta de artes marciales mixtas necesita estas características. En realidad encontré muchas particularidades, muchas características físicas que son bastante curiosas. Por ejemplo, en taekwondo, el índice de masa corporal bajo puede estar relacionado con el éxito competitivo. ¿Por qué? Porque te habla de un atleta alto que tiene poco peso y que por lo general tiene un gran alcance en el golpeo, particularmente en el pateo. Si tus extremidades inferiores son un poco más largas, vas a tener ventaja, porque vas a poder tirar una patada y cuando te tiren la patada a ellos, te vas a poder quitar más fácil. Tú vas a impactar y no siempre te van a impactar. Mientras que en el judo, por ejemplo, la aprehensión de mano es un buen indicador de rendimiento. Y además, por ejemplo, el ancho del antebrazo puede también estar relacionado con las victorias, con los atletas que tienen el antebrazo un poquito más ancho. ¿Por qué? Porque es más difícil que te agarren, que sostengan el agarre y que te hagan una llave. En la lucha, por ejemplo, la fuerza de la espalda, la aprehensión de mano son muy importantes, ya que tienes que a veces cargar a tu contrincante o someterlo en el piso para poder ganar un combate. Y en el boxeo es lógico pensar que la potencia del golpeo, la potencia del puño es muy importante, pero lo que se observa en los atletas es que las piernas, el desarrollo de fuerza en las piernas también puede ser muy importante. De hecho, si a ustedes les gusta el boxeo y lo han visto en la televisión, gran parte de los comentaristas dicen, el boxeo empieza en las piernas. Y esto es porque te da movilidad y porque toda la potencia de golpeo surge del movimiento o de la rotación del pie o de la cintura para poder impactar. Entonces, cuando nosotros tenemos un atleta que se incluye en estas actividades, que empieza a practicar algún deporte de combate, lo que por lo general esperamos, más aún si es competitivo, es llevarlo a estas características tan específicas que puedan acercarlo a la victoria. Hay otro artículo que me gusta muchísimo del famoso Reed Real, que ahora es director en el Centro de Alto Rendimiento de UFC, que engloba todos los deportes de combate y los divide en dos: strikers, los que necesitan un combate muy ágil, o grapplers, los que necesitan pelear contra la gravedad o someter a su contrincante. En general, lo que dice es que los deportistas de combate se benefician de tener poca grasa y gran músculo, pero ese músculo está distribuido en distintas, siendo el boxeo predominante en el desarrollo de masa muscular en el tronco y en el taekwondo en las piernas. En el judo y en la lucha está un poco más dividido más equitativamente, pero el judo tiende a tener los atletas de judo tienden a tener mayor masa muscular en las piernas que en el tronco, y los de lucha en el tronco que en las piernas. Si nosotros comparáramos a los atletas de combate en una tabla de población general para grasa, encontraríamos a la mayoría en un bajo porcentaje de grasa, porque les permite ser más ágiles en el momento en el que se tienen que mover. Y la dinámica de los pesajes suele ser distinta. Por ejemplo, se ha visto, como ya les mencionaba, que el índice de masa corporal bajo en taekwondo puede ser bueno. O la reganancia de peso, es decir, tú entrar a una categoría en judo y de repente subir de peso, te puede ayudar, porque vas a ser más pesado que tu contrincante y le va a costar más trabajo moverte. Lo mismo puede pasar en lucha y lo mismo puede pasar en el boxeo, pero aún no está del todo claro. Lo bueno de este estudio es que se hizo en condiciones muy controladas y cercanas a la competencia. Es decir, cuando nosotros queremos medir a un atleta de combate, nos cruzamos con muchos obstáculos. De entre estos está el qué tan lejos está. No me van a dejar mentir. Cuando tú ves a un atleta de combate, lo primero que te dice es: yo tengo que perder un poco de peso para entrar en una categoría por debajo de mi peso habitual, porque esto se relaciona con una ventaja. Esto lo vamos a abordar un poco más adelante, lo vamos a abordar en el deporte juvenil. Cuando nosotros queremos medir el rendimiento, medir a los atletas de combate, porque si ellos están en una etapa general del entrenamiento, tendrán una composición corporal totalmente distinta a la que tienen cercana a la competencia. Y este estudio en particular
se hizo muy cercano a la competencia y en condiciones de euhidratación. Es decir, los atletas todavía estaban bien hidratados cuando los midieron su composición corporal. Entonces, de todos los que podemos encontrar, que ya vimos, este puede ser un estudio bastante cercano a la realidad. Ahora, ¿qué pasa en los niños? Decíamos, ok, mi chavo empieza a practicar un deporte de combate, yo lo que quiero es que desarrolle las características que lo acerquen más a la victoria, pero ¿qué espero de él? ¿Qué espero de su composición corporal? Bueno, lo que tenemos primero que decir es que el crecimiento es prioridad. En los deportes de combate juveniles no hay mayor ventaja que el desarrollo de la fuerza y las capacidades físicas naturales que se dan por el entrenamiento y la dieta. Es decir, la manipulación de la composición corporal en el atleta de combate juvenil no es necesariamente una ventaja y puede ser contraproducente para su desarrollo. La fuerza y la resistencia pueden ser los mejores predictores del éxito en los jóvenes que practican deportes de combate. Ahora, cuando intentamos medir la composición corporal de los atletas juveniles, entramos en un rollo impresionante. ¿Por qué? Porque esa composición corporal es inestable. No siempre vamos a poder medir con certeza cuánto hay de grasa, cuánto hay de músculo, porque este tejido se está desarrollando. Entonces, el enfoque principal del tratamiento nutricional o de las estrategias nutricionales en los atletas jóvenes debe centrarse en el peso y la grasa corporal, ya que la masa libre de grasa o el desarrollo de la masa muscular se mantiene, cambia de vez en vez. Y la modificación de la misma, es decir, en el caso de que necesite perder un poco de grasa, que tenga un ligero exceso de peso, debe darse gracias al entrenamiento regular y a la dieta saludable y no a la manipulación o a las estrategias drásticas en la dieta. ¿Cómo podemos diagnosticarlos? Bueno, hay unas tablas que nos ofrece la OMS que nos permite evaluar cómo están creciendo nuestros atletas jóvenes. El peso para la edad, la talla o la estatura para la edad, y con esto podemos guiar el correcto crecimiento de nuestros atletas jóvenes. No necesito que tenga muy poca grasa o que tenga mucha masa muscular, porque esto se va a dar con el entrenamiento per se. ¿Cuáles son los beneficios de que los niños practiquen deportes de combate? Bueno, la verdad es que hay muchísimos. De entrada, algún deporte en forma, atleta juvenil que practica cualquier deporte en forma, muestra mejorías significativas en el rendimiento deportivo con respecto al que solo hace ejercicio recreativo. Es decir, va a tener mucho mejor condición física, va a tener mucho mejor desarrollo de la fuerza un niño que practica un deporte reglamentado que el que solamente se sale a jugar fútbol. Eso es un beneficio no solo de los deportes de combate, sino de todo deporte reglamentado. Ahora, en particular, el que hace un arte marcial me muestra una mejor capacidad cardiovascular, incluso que en otros deportes, como el fútbol o la gimnasia, se vio específicamente en judo. Igual, los niños que practican artes marciales tienden a salir mejor en la escuela. Y no es que me encanten y le esté echando porras, pero los estudios así lo demuestran. El deporte de combate no solamente es un deporte que promueve el desarrollo físico, sino la marcialidad, la disciplina, y esto puede desarrollarse con un mejor rendimiento cognitivo. De igual manera, se ha visto una correlación positiva con la práctica de deportes de combate y la calidad de vida. Hace rato estaba escuchando una plática del doctor Samuel, que de hecho ya estuvo participando aquí en este congreso, y mencionaba algo que me gustó muchísimo, y es cuando un niño entra a un deporte reglamentado, tiende a tener mejores relaciones con sus compañeros. Es el niño que va al parque y saluda a los demás para que jueguen con él. Es el niño que muestra mayor tolerancia a la frustración. Entra a un torneo, el primero lo pierde y tiene que entrar a otro torneo. Y esto se puede relacionar con una mejor percepción ante los problemas que trae la vida. Y, bueno, en las encuestas esto se ha demostrado. Además, los atletas de combate también muestran un mejor desarrollo de la coordinación, un desarrollo motor más estable que los niños que no hacen ejercicio. Algunas consideraciones son que cuando los niños empiezan a practicar algún deporte de combate, el entrenamiento debe centrarse en proveer un ambiente saludable, un ambiente divertido y un ambiente que fomente el aprendizaje y el desarrollo físico, más allá de la competencia. Si no le gusta competir, podemos esperar un poco más. Entonces, este entrenamiento debe empezar a formar la disciplina, más allá de la competencia deportiva. Ahora, cuando ya son adolescentes, esta participación puede empezar a enfocarse en la especialización y estructura del entrenamiento.
empezar a meter competencias, empezar a meter exámenes un poco más exigentes para cambiar de cinta, etcétera. Y además involucrarse en temprana edad a la práctica de deportes de combate por desarrollo de las habilidades físicas y las habilidades cognitivas, como ya lo habíamos mencionado. Esto es muy importante. Ahora, también tenemos que estar atentos a algunos cuidados. Cualquier deporte per se supone un gasto extra para el organismo. Y el problema con los niños, y sobre todo con los adolescentes, de los niños en la etapa escolar que van a pasar a la adolescencia, es que sus requerimientos energéticos ya de por sí son elevados. El desarrollo físico necesita gran cantidad de calorías, necesita gran cantidad de nutrimentos para poderse llevar a cabo. Y el deporte es un desgaste per se, siendo un deporte de categorías de peso más allá. Entonces tendremos que cuidar la potencial deshidratación, la energía insuficiente para realizar el entrenamiento o las demás actividades a lo largo del día, la pérdida de masa muscular debido al desgaste excesivo, un déficit crónico de energía también puede afectar al crecimiento o el rendimiento inadecuado en la escuela. El niño que por entrenar demasiado, por tener demasiadas actividades a lo largo del día, se está quedando dormido en la escuela. Siempre y cuando cuidemos esta parte, todos los beneficios antes mencionados se van a poder desarrollar adecuadamente. Entonces, antes de decidir la categoría competitiva, que esto puede ser un riesgo para todos estos factores, se deben considerar las necesidades para la escuela, para el desarrollo y para el crecimiento. ¿Cuáles son estas necesidades? Vamos. Tenemos que cuidar en específico 3 nutrimentos específicos: los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Yo soy muy fan de comparar al cuerpo con un automóvil. Lo que necesita para funcionar es un motor adecuado, una carrocería adecuada y suficiente combustible. Pensemos en la carrocería como toda nuestra estructura: los huesos, la piel, los órganos. El motor serían los músculos, que es lo que genera movimiento, y el combustible serían los alimentos. El combustible principal para el cuerpo son los carbohidratos. Esta es la energía principal para el cerebro y para los músculos, y que se almacena en el músculo y en el hígado, pero este almacén es finito. Digamos que en condiciones sedentarias, cuando yo no estoy haciendo ejercicio, mi almacén de carbohidratos puede durar hasta 24, 48 horas. Pero en el momento en el que yo tengo un desgaste importante en el músculo, este puede agotarse tan rápido como en 1 hora, como en 2 horas. Entonces, en el momento en que los atletas están haciendo ejercicio, su necesidad de carbohidratos definitivamente va a aumentar. Pensemos que este es el combustible para el auto deportivo. Las grasas también son un tipo de combustible que además tienen otras funciones, sobre todo la síntesis de hormonas. Esto en la mujer es particularmente importante y en el atleta femenino juvenil mucho más. El desarrollo del periodo menstrual, el desarrollo del embarazo, el desarrollo de la lactancia en etapas un poco más tardías de la vida, se da gracias a la síntesis de hormonas que se fabrican con grasa. Y este también podríamos decir que es el combustible infinito para el cuerpo. Nosotros también podemos generar energía a partir de las grasas y podemos dársela también a los músculos y al cerebro en forma de cuerpos cetónicos. Entonces es importante que en una dieta saludable también haya una buena contribución de las grasas. Y las proteínas tienen una función particularmente estructural. Forman la masa muscular, fortalecen el sistema inmunológico y en algún contexto pueden oxidarse como energía, pero esta definitivamente no es su tarea. En el momento en el que nosotros estamos oxidando proteínas como energía, es cuando decimos, este atleta está perdiendo masa muscular. Y en el atleta de combate, esto es muy común, porque tienen energía insuficiente. Si ellos están creciendo, tienden a tener energía insuficiente y empiezan a oxidar ese músculo como energía. Y es el atleta que está cansado, que no está rindiendo en la escuela, que se siente débil, que ya se lesionó. Hay un artículo que me encanta, acaba de salir hace poco en el periódico del ACSM, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, que nos invita a cuestionarnos, particularmente en deportes de combate, cómo estamos basando nuestras recomendaciones. Si nosotros nos remitimos a los libros, vemos la literatura, casi siempre vamos a ver descritos a los deportes de combate como deportes intermitentes, deportes de stop and go. Haces un estímulo muy fuerte y paras y descansas. Y basamos nuestras recomendaciones nutricionales, necesitas X cantidad de carbohidratos con las recomendaciones de deportes intermitentes. Pero si empezamos a ver realmente cómo está respondiendo el cuerpo de los atletas al estímulo de combate, podríamos ver que se asemeja mucho a un deporte de resistencia.
a un atleta que corre 5, que corre 10 kilómetros? Ustedes díganme, en 12 rounds de boxeo profesional, ¿realmente estamos hablando de necesidades para deportes intermitentes o se asemeja más a un deporte de resistencia? Es una pregunta que vale mucho la pena investigar y que vale mucho la pena ponernos a pensar realmente qué le vamos a recomendar a los atletas. Si nosotros nos damos cuenta de las recomendaciones para el atleta de combate, también se asemejan a las recomendaciones para un atleta de resistencia, de 6 hasta 10 gramos por kilogramo al día de carbohidratos, y en el momento en el que están en competencia, en el momento que han dado el peso, podríamos llegar a una necesidad de hasta 12 gramos por kilogramo de carbohidrato al día. Sin embargo, lo que usualmente vemos es que nuestros atletas, si acaso, comen 3. Los atletas más entrenados, los que ya tienen callo, los que ya tienen experiencia con nutrición, sí podrían llegar a los 5, 7 gramos por kilogramo al día de carbohidratos. Este es el combustible principal. Cuando hablamos de proteínas, también hablamos de un deporte que desgasta gran cantidad de masa muscular, por lo que su necesidad estará oscilando en el 1.8, 2 gramos por kilogramo al día. En el momento en el que estamos intentando perder peso para una categoría específica, esta necesidad podría crecer casi hasta las que se recomiendan para un deportista de fuerza, casi hasta los 3 gramos por kilogramo de peso de proteína. Y bueno, algo que se recomienda es dosificarla adecuadamente a lo largo del día. Los atletas deberían tratar de asegurar 0.4, que son casi 20 a 40 gramos de proteína por toma a lo largo del día. Vale mucho más la pena consumir 4 veces o 5 veces 20 gramos de proteína que 2 veces 50 gramos de proteína. Y esto es por una simple y sencilla razón. El intestino está programado para absorber cerca a esta cantidad. Si nosotros aportamos mayor cantidad de proteína en una sola toma, alguna de esa proteína que consumimos en exceso se filtrará a través de la orina y no hará su función en el cuerpo. Entonces, la dosificación y el timing de la proteína en el atleta de combate también es muy, muy, muy importante. Mientras que las necesidades de grasas no deberían ser menores al 20% de la necesidad calórica total. Y esto por la función hormonal que ya había comentado. Y debemos dar énfasis a los famosos ácidos grasos omega 3, que al parecer tienen muchas propiedades para el rendimiento deportivo, como las propiedades antiinflamatorias, es decir, intervienen en la recuperación post-entrenamiento, probablemente intervienen en algún momento en la síntesis de proteína muscular, es decir, las grasas podrían tener un papel en el crecimiento del músculo y también se relacionan con la adecuada salud cardiovascular. Y el 10%, menos del 10%, perdón, de las grasas, como la recomendación nutricional normal, deberían ser a partir de las grasas saturadas. Hablemos un poco de hidratación. Si bien es cierto que el agua no aporta calorías, la hidratación en el deportista de combate es muy, muy, muy importante. De entrada, en el adulto saludable, cerca del 60% del peso total es de agua, pero en la personita en desarrollo, en el infante o en el niño, mucho más parte del cuerpo es en forma de agua. Digamos que es como un hielito chiquito, además es más fácil que se derrita. Entonces la hidratación es particularmente importante en el atleta juvenil. De entrada, el agua está distribuida en todo el cuerpo. Cerca del 80% del peso del músculo es agua. Si nosotros agarráramos un músculo en nuestro cuerpo y lo exprimiéramos, escurriría agua como un trapo. Alguna parte del tejido adiposo, cerca del 10%, también está en forma de agua. Entonces, en el momento en el que estamos haciendo que un atleta pierda algo de grasa para optimizar su composición corporal, también estará perdiendo algo de agua. Y esa agua está distribuida también en la sangre, que es ya de consistencia líquida, y está dentro y fuera de las células. Fuera de las células está el 35% del agua corporal total, y dentro de las células está la mayor parte. Más de la mitad del contenido de agua en nuestro cuerpo está dentro de las células. Afuera decimos que es el plasma y el intersticio, me gusta decir ni fu ni fa, que es donde tiene que pasar para entrar a la célula, y bueno, dentro es el líquido intracelular. Nosotros tendríamos en el atleta adulto y en el atleta juvenil que procurar un adecuado balance de líquidos. ¿Qué es esto? La relación que hay entre lo que se consume y lo que se pierde de líquidos. ¿Por dónde consumimos? Por los alimentos, por los líquidos, y también las reacciones químicas que hace nuestro cuerpo para producir energía también producen agua. ¿Y por dónde perdemos? Bueno, por la respiración, por la orina, por las heces, en algunas pérdidas de sangre, ya sea por el periodo menstrual o en alguna lesión, y sobre todo en el atleta, en el sudor. Las pérdidas por sudor pueden ser tan profusas que la necesidad de algún atleta podría oscilar hasta los 13 litros al día. Esto es
poco visto, pero normalmente podríamos estar hablando de que los atletas podrían necesitar hasta 3 o 4 litros de líquidos al día, mientras que la necesidad normal son los famosos 8 vasos al día de agua o los 2 litros de líquido. ¿Por qué la pérdida de sudor es importante? Porque es el método más eficiente para la termorregulación, para cómo el cuerpo combate la acumulación de calor. Cerca del 75% de la energía que nosotros producimos se disipa en forma de calor y la evaporación del sudor es el método más eficiente. Nuestro cuerpo es como una caldera y cuando haces ejercicio acumula mucho calor y el que el sudor se evapore permite disiparlo eficientemente. En el niño, al ser como un hielo un poquito chiquito, es mucho más fácil que acumule calor y además, debido al crecimiento y a la maduración, puede haber mucho mayor acumulación de calor. Sin embargo, ahora se ha visto que si el atleta se mantiene bien hidratado, promueve un adecuado consumo de líquidos, no parece tener una desventaja con respecto al atleta adulto. Entonces tendremos que ser cuidadosos en una adecuada hidratación para el niño. Si aparece cualquier síntoma de complicación por calor, tendríamos que promover el que pare un poco el entrenamiento o algunas técnicas que permiten disipar también de forma adecuada este calor. Ahora, los deportistas de combate tienen un mayor riesgo de deshidratación debido a estos factores. De entrada, el dobok. El uniforme que usas en judo, el uniforme que usas en taekwondo tiende a ser de lona. Ahora las nuevas tecnologías hacen uniformes un poco más ligeros, pero por tradición estos son uniformes muy pesados y que promueven la sudoración y no dejan que se evapore el mismo. Si el sudor no se evapora, no te estás, refrescando adecuadamente. El equipo de protección, el peto que usas por debajo del dobok en karate o la careta de taekwondo o el peto de taekwondo es lo mismo, es un material de plástico que no permite que el sudor se evapore. Además, el gran desarrollo de masa muscular es como aumentar el tamaño de la caldera. Más músculo es más tejido activo y más tejido activo produce más energía y más energía produce más calor. Entonces, este también es un factor que puede arriesgar a los atletas a sudar y a deshidratarse un poco más rápido. Ahora, los factores externos está que por lo general los deportes de combate se entrenan en lugares muy chiquitos y poco ventilados, que además tienen el piso de foamy, el famoso tatami, que promueve la acumulación de calor. En realidad, en un entrenamiento, en una competencia de combate, hay pocas oportunidades para tomar líquido. Y esto, la restricción, también puede contribuir a la deshidratación. Y además, ya cuando estamos hablando de deportes competitivos, la frecuencia de los entrenamientos puede promover la acumulación de calor. Demasiados entrenamientos pues hacen más dificultosa una adecuada hidratación. El problema con esto, o el problema de la deshidratación, es prácticamente que hace la sangre un poco más viscosa. Cuando tú estás deshidratado, tú estás hipohidratado, tu sangre es un poco más viscosa, disminuye el flujo sanguíneo y provocas que tu corazón tenga que hacer más trabajo para el mismo rendimiento. El volumen de sangre por latido es mucho menor. Es como poner un motor en neutral y acelerar. Estás acumulando calor, pero no necesariamente estás cubriendo la demanda que tú necesitas para salir a carretera. Tu corazón late mucho más rápido, promueves la acumulación de temperatura corporal, disminuyes, debido a que el flujo sanguíneo es menor, la entrega de nutrientes al músculo activo y se acumulan mayores metabolitos que causan fatiga, lo que provoca la reducción del rendimiento. Un atleta deshidratado es un atleta que va a estar disminuyendo su rendimiento en cualquier grado de deshidratación. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de deportes de combate. El problema es que al ser deportes que pueden ser muy rápidos, los deterioros que provoca la deshidratación no siempre son muy notorios. ¿Por qué? Porque tú puedes llegar a un combate, dar un golpe y haber ganado. Así estés deshidratado. Entonces, en esta lucha por buscar una categoría por debajo de tu peso habitual, promover la pérdida de líquidos, es decir, dar el peso y entrar a pelear, no siempre se nota el cómo el atleta estaba deshidratado. En realidad, con 2 o 3% de deshidratación, tú perdiendo el 2% de tu peso corporal, ya afectaste el rendimiento, pero no necesariamente el rendimiento anaeróbico. Es decir, la potencia de golpeo va a... Nunca notaron que estuviste deshidratado. Ya con deshidrataciones de 3, 5% por arriba del 5%, todo el rendimiento cognitivo, el rendimiento aeróbico y anaeróbico se pueden ver afectados. Y es mucho más fácil que tú pierdas un combate, pero no es contundente. Si yo voy a correr un maratón deshidratado, se va a notar, no va a ser el mismo rendimiento.
Pero si yo peleo un combate, puedo ganar, incluso estando 5 o más por ciento deshidratado. Ese es el gran problema con los deportes de combate. Entonces, las recomendaciones de líquidos para el atleta de combate pueden ser incluso las que recomienda el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Antes del entrenamiento, 4 o 2 horas antes, alrededor de 10 a 5 mililitros por kilogramo, que para la mayoría de las personas, bueno, para los atletas, sobre todo adolescentes que están alrededor de los 60 kilos, estará oscilando una botella o media botella de agua. Un indicador muy práctico que los niños pueden utilizar es la escala de color de orina de Armstrong. Es decir, si su orina es amarillo pálido, probablemente están bien hidratados. Si su orina es color jugo de manzana, probablemente necesitarán tomar líquidos. ¿Por qué digo probablemente? Sobre todo en el atleta femenino que empieza con el periodo menstrual, la sangre es un elemento que puede teñir la orina y que hace este diagnóstico poco fiable. Los multivitamínicos, en el caso de que se estén suplementando los niños, también pueden teñir la orina. Entonces no siempre es lo más confiable, pero es una herramienta muy práctica. Durante el entrenamiento, yo siempre recomiendo que hagan el cálculo de su tasa de sudoración. ¿Qué es esto? ¿Cuánto están sudando los atletas? Se pesan antes, se pesan después del entrenamiento y cada kilo que tú perdiste en esa sesión puede ser equivalente a 1 litro de sudor. Esto nos va a ayudar a saber cuánto debieron haber tomado en el entrenamiento, pero también cuánto van a perder de peso a través de los líquidos en el caso en el que vayamos después, en el deporte competitivo, a planear una estrategia de corte de peso. Ya sabemos cuánto pierden en determinada cantidad de tiempo y podemos. Y después del entrenamiento, y esto es para el entrenamiento, se recomienda recuperar del 120 al 150% de los líquidos perdidos. Si yo perdí 1 kilo en entrenamiento, tendría que tomar después 1.2 o 1.5 litros para mitigar las pérdidas por orina. Ojo, esto no siempre es práctico y menos en competencia, sobre todo en los atletas que ya saben qué es el corte de peso y pierden gran cantidad a través de los líquidos. Esto puede ser poco práctico, pero ahorita lo abordamos. Justo vamos para allá. Vamos a hablar de la competencia en deportes de combate. Estas necesidades que acabamos de mencionar parecen ideales. Sin embargo, al ser deportes de categoría, casi siempre buscan competir por debajo de su peso habitual. Ahora sí, ¿por qué? Porque cuando tú peleas con un atleta más ligero, tiendes a tener extremidades más largas y una potencia de golpeo mucho mayor. Si tú peleas con un atleta naturalmente más ligero, tienes una ventaja física. La pregunta es, ¿hasta dónde esta ventaja física se hace una desventaja? Y cuando nosotros tenemos atletas que luchan por estar peleando en categorías más ligeras, tenemos esta pelea de la cuerda, en donde aquí están las necesidades de las que acabamos de hablar, pero aquí está lo que hacen los atletas en realidad. Si tenemos atletas en desarrollo, atletas juveniles que estén comiendo por abajo de la necesidad, más allá del rendimiento, vamos a afectar a su crecimiento. Y cuando se acercan las competencias, esta pelea de la cuerda empieza a ganar esta necesidad, esta falsa necesidad por perder peso. Y una vez que han entrado a la competencia, ahora sí intentan recuperar todo lo que no comieron en la etapa de entrenamiento, y además esto favorece, sobre todo en los atletas juveniles, al desarrollo de trastornos alimentarios, a las malas conductas de alimentación que en el futuro podrían afectar la salud. Por eso es que es tan peligroso no tener una asesoría nutricional adecuada en el deporte de combate juvenil. Hay factores que se deben considerar cuando estén tratando de buscar una ventaja a través de la categoría. De entrada es, ¿qué es lo que se pretende perder para alcanzar esta ventaja? ¿Masa muscular? ¿O se pretende perder peso a costa de líquidos? ¿O se pretende perder peso a costa de grasa, que sería lo ideal? ¿O del contenido intestinal? Y ahorita abordaremos eso. De entrada tenemos que decir que el descenso agudo de peso, perder peso rápidamente, no va a mejorar el rendimiento. Puede acentuar características físicas, pero no mejora el rendimiento deportivo. Y en los deportes de combate, a pesar de que la pérdida de peso aguda puede ser un riesgo, no necesitas competir con las reservas o con el estado plenamente euhidratado, en un buen estado de hidratación, como podrían ser en deportes de resistencia como el maratón o el ultramaratón o todos estos deportes de distancia. Algo que tenemos que considerar es el tiempo de recuperación.
los distintos deportes tienen distintas dinámicas de combate, de pesaje, perdón, siendo el boxeo amateur, por ejemplo, tú te pesas en la mañana que compites y compites varios días consecutivos, mientras que en el boxeo profesional tú tienes hasta 30 horas para recuperarte, lo mismo que en artes marciales mixtas, o en taekwondo, o en judo, pero en judo y en taekwondo ahora tienes un pesaje de revisión. Tú te pesas un día antes de la competencia, pero el día de la competencia puedes acceder a una revisión donde hacen un sorteo, XXX atleta se va a volver a pesar. Si ese atleta va a la revisión de pesaje y está por arriba del 5% de la categoría oficial, queda descalificado. Entonces las estrategias de recuperación tienen que ser un poco más modestas cuando tienes esta revisión. Lo que dice la teoría es que con un día que tú tengas para recuperarte puedes acceder a reservas de energía y a la euhidratación, pero los atletas que tienden a tener más tiempo para pesarse y entrar al combate también son los atletas que más peso suelen perder. Entonces, esto puede ser un riesgo. Cuando empezamos a considerar en el corte de peso, el corte de peso para los atletas, sacar ventaja de la categoría de peso, lo primero que tenemos que preguntarnos es, de entrada, ¿cuál es el método que más se utiliza? ¿Qué es lo que realmente hacen los atletas para perder peso de forma aguda, de forma rápida? Y si vemos las encuestas internacionales, nos damos cuenta que un método muy popular, estas son las distintas disciplinas: Jiu-Jitsu, box, judo, artes marciales mixtas, Muay Thai o kickboxing, taekwondo o lucha. La mayoría tienden a utilizar una dieta gradual para perder peso. Eso no está tan mal. Pero algunos otros métodos populares pueden ser el saltarse comidas, periodos de ayuno intermitente que no necesariamente son positivos, o los métodos para perder líquidos de forma rápida. De entrada, promover la sudoración con un incremento del ejercicio, con una dieta gradual puedes ver un déficit energético peligroso, o los entrenamientos en cuartos cálidos, o la utilización de plásticos para promover la sudoración. Dentro de mi trabajo de maestría, me di a la tarea de encuestar a un equipo en particular, el equipo de taekwondo de Michoacán, y me di cuenta que el 86% de los encuestados de entrada sí tienden a perder peso. Encuesté a atletas de 15 a 18 años, atletas juveniles, atletas que no necesariamente tienen una experiencia competitiva amplia. La mayoría compitió y sacó medalla en torneos estatales, más de la mitad tenían una medalla a nivel internacional, pero solamente 2 atletas de todos los encuestados ya habían competido en una competencia internacional. Entonces, todavía a un nivel, podríamos decir, semi-amateur, el 86, mucho más de la mitad de todos los encuestados tienden a perder peso. Es una conducta altamente practicada en los deportes de combate, y si no se maneja adecuadamente, bueno, ¿qué les cuento? El riesgo puede ser mucho. Y de los métodos que se taekwondo es muy similar a lo que observamos en las encuestas internacionales: la dieta gradual, la restricción de líquidos, y bueno, esta encuesta en particular resaltó que escupir, es decir, ir en el camión y empezar a perder líquidos a través de escupir, a través de la saliva, es un método popular para perder peso. ¿Por qué sucede esto? Probablemente porque al nivel al que compiten, la cantidad de peso que tienen que perder tampoco es tanta, y es mucho más fácil, mucho más amigable, bueno, relativamente, escupir que ponerte un plástico y empezar a sudar. Es un poco más amigable. Ahora, lo segundo que nos tendríamos que preguntar cuando estamos hablando del corte de peso es, bueno, ¿cómo deciden? ¿Quién les dijo que escupir? ¿O quién les dijo que la dieta gradual? ¿O quién les dijo que la restricción de líquidos puede ayudarlos? Es una pregunta válida. Y en las encuestas internacionales nos damos cuenta que otro atleta competitivo o bien el entrenador del deporte de combate son personas que generan mucha influencia a cortar peso los chavos. ¿Cómo van a entrar en su categoría ideal? Y esto sin duda es un riesgo. Por lo general, no tienen la misma información o la misma preparación en materia de salud que lo que podría tener un nutriólogo o un doctor, que justo son los que menos influencia. Menos del 20% de todos los encuestados dicen que un nutriólogo genera gran influencia en su decisión de corte de peso. ¿Qué riesgo? Ya dices tú, bueno, ni al doctor ni al nutriólogo, al papá, pues tampoco. Los padres tampoco generan influencia, que son la segunda persona que se va a preocupar por el bienestar de su hijo. Entonces, esto es un riesgo real, y es un riesgo que no solo, son prácticas que no solo suceden en México, sino en todo el mundo. Con el equipo de Michoacán,
pudimos ver que también el entrenador es la figura de más influencia en el corte de peso. Es decir, cuando nosotros damos consulta a un chavo de deportes de combate, le decimos, no te deshidrates, o cuida tu deshidratación, o tienes que utilizar esta o esta estrategia para poder cuidar tu rendimiento, es muy poco probable que ese mensaje llegue a donde queremos. Pero si educamos al entrenador, podría ser otra historia. Algo positivo que saqué de mi trabajo de maestría es que el nutriólogo va agarrando popularidad. Al menos en el equipo de Michoacán, el nutriólogo empieza a salir como una figura que puede influenciar o que puede aconsejar acerca del corte de peso. Si no manejamos bien estas técnicas, pues bueno, más que retrasar el crecimiento en el aspecto agudo, en el aspecto competitivo, pues el atleta va a tener mayor estrés, no va a tener esta respuesta cognitiva al 100%, puede sufrir los famosos mareos, los famosos síntomas de hipoglucemia y puede empezar a perder masa muscular, a mostrarse débil en las competencias y esto a arriesgarlo. Finalmente es un deporte de contacto. Un mal golpe también puede costar la vida. Entonces no es aconsejable que dejemos que los atletas, sobre todo juveniles, entren a pelear en malas. A veces estos síntomas no son tan evidentes debido al tiempo de recuperación y las consecuencias también pueden ser crónicas. Entonces, mucho cuidado con el manejo de peso. Si ustedes me dijeran cuál es tu esquema preferido para el manejo del peso competitivo en atletas de combate, yo les diría propuesto de nuevo por Reed Real. Primero hay que medir, después hay que preguntarnos si el atleta está en peso y cuánto tiempo tiene para dar el peso si es que está por arriba del mismo. Si él ya está en su categoría, no hay tanta bronca. Hacemos estrategias nutricionales que se enfoquen en el antes, durante y después del ejercicio y lo mantenemos en su categoría. Pero si está por arriba del peso, tendríamos que ver cuánto tiempo tiene para dar la categoría y qué tan arriba está y de qué tejido está por arriba. Si él no tiene mucho tiempo para recuperarse, bueno, tendremos que sopesar qué tan arriba. Pérdidas por arriba del 10% del peso van a arriesgar demasiado a nuestro atleta. Y si él tiene pocas horas para recuperarse entre el peso y el inicio del combate, pues mucho peor, ¿vale? Si él tiene, pues tendremos que enfocarnos en la pérdida de grasa. Este resumen me gustaría culminarlo con esto es para el atleta competitivo, esto es para el atleta que está con una buena experiencia en deportes de combate, para el atleta maduro, y en los deportes juveniles yo evitaría esto. Mediría qué tan arriba está de tu categoría. Si estás por arriba del 10%, evita el corte de peso. Sube de categoría, porque además vas a crecer. Y entonces tenemos atletas que a lo mejor entran en menos de 46 kilogramos, pero al cabo de un año, su estatal fue en marzo, nacional es en julio, en septiembre, pero en septiembre ya crecieron y va a ser mucho más difícil dar el peso. Entonces, que era 10% para cortar en marzo, para septiembre ya fue 15 o 20% y va a ser mucho más difícil dar la categoría. Y tenemos muchos atletas que pierden en la báscula y esto pues tampoco está tan... Entonces, si nosotros tenemos una planificación para el corte de peso en el atleta maduro que se vería así, en el atleta juvenil yo quitaría las técnicas de depleción de carbohidratos, técnicas de deshidratación y me quedaría con la optimización de la composición corporal a través del entrenamiento, a través de la dieta saludable. Y si tenemos un pequeño porcentaje cercano al 2% para optimizar el rendimiento a través de la categoría, los métodos que utilizaría serían el contenido intestinal, es decir, una dieta baja en fibra y una dieta baja en sodio cerca de 3-4 días antes del pesaje oficial. No más, no es necesario hacer mucho más. Esto debe ser fácil de implementar además. Si tú necesitas perder 1 o 2% del peso, que no sea a través de la deshidratación, lo que puedes hacer es quitarle los últimos días las verduritas al plan de alimentación. ¿Por qué? Porque tú haciendo una dieta astringente evitas que haya residuo, evitas que haya peso del kilo en el intestino. Por ejemplo, si él estaba comiendo 45 gramos de carbohidrato, 25 de proteína y 4 de fibra en un plato como este, tú puedes dar el mismo aporte nutricional con un poco menos de fibra para no generar el residuo y además el plato per se pesa menos. Ya en el momento de la báscula, cualquier gramito cuenta. Entonces este plato, con el mismo aporte nutricional, pesa 400 gramos, 250. Muy cercano a la competencia, el mismo aporte de nutrición en 80 gramos, una barra de proteína, por ejemplo. Y esta estrategia no está poniendo en riesgo el aporte nutrimental, pero está haciendo pues fácil de manipular
la física, ¿no? La gravedad del peso. Y tenemos que pensar también en qué va a pasar una vez que superó el pesaje, una vez que subió a su categoría. ¿Cuánto tiempo tiene para recuperar? ¿Y qué fue lo que perdió si es que perdió peso? ¿Qué depósitos utilizó? Líquidos, glucógeno, cuánto tiempo tiene y si hay la famosa revisión. En un esquema muy sencillo podríamos pensar en esto. Para los pesajes que se dan un día o un poquito más de un día antes del evento, tenemos tiempo desde que se bajó de la báscula hasta que empieza el combate de sobra para incluir una alimentación adecuada. Las primeras 4 horas son muy importantes para reincorporar líquidos, electrolitos, carbohidratos, y nosotros podemos tener tiempo para planear su comida, su colación, el tiempo de esparcimiento, que además es benéfico para el aspecto psicológico del rendimiento deportivo, y tenemos tiempo para dejarlo dormir, dejar descansar y todavía para desayunar antes de los combates. Pero si este pesaje, por ejemplo, no hace taekwondo, hace box o hace jiu-jitsu el chavo, es menor, pues tendremos que ser mucho más eficientes en las estrategias de recuperación. De entrada, tenemos que considerar que el atleta no tiene el mismo tiempo de descanso y la recuperación post-pesaje casi se fusiona con la preparación previa al combate, que se recomienda cerca de 3-4 horas antes, un poco más de 1 gramo por kilogramo de carbohidrato. Y cuando tienen prácticamente 5 horas de recuperación, como puede ser en el box profesional, en el box, perdón, amateur u olímpico, salen de la báscula y ya están calentando. Es decir, lo que tengas que hacerlos recuperar es prácticamente su preparación para la competencia. Por eso es que se recomienda que en deportes con poco tiempo de recuperación haya cortes muy ligeros o, de preferencia, no haya corte de peso. Y añadido a esto, tendremos que cuidar los trastornos de tipo gastrointestinal. Esto es algo muy común, no solo en los deportistas de combate, en todos los atletas. La incidencia de síntomas altos o bajos, desde el reflujo, eructos, plenitud, la diarrea, los cólicos, es muy alta y esto puede afectar de forma negativa al rendimiento deportivo. Algunos factores que desencadenan estos son la deshidratación, que es común en los deportes de combate, la gran presencia o alimentos cargados en fibra y en grasa, porque alentan el vaciamiento, alentan el tiempo que tarde pasar el alimento por todo el tracto gastrointestinal. El estatus psicológico, vas a entrar a darte de golpes con otro, eso estresa, y el estrés es un factor que puede desencadenar estos síntomas. Y el gran volumen de alimentos. Algunos de los atletas, y no me están viendo que hacen deportes de combate, superan la báscula y ya están en la pizzería, acabándose la familiar, porque tienen hambre, porque se sienten débiles, porque eso es lo que han practicado a lo largo de los años. Pero este gran volumen de alimentos puede lograr que desencadenen síntomas poco deseables para el rendimiento deportivo. Algunos consejos prácticos que podemos utilizar con los niños es que durante los entrenamientos prueben distintas opciones de alimentos que puedan ayudar en la competencia. Bebidas deportivas, gomitas, fuentes ricas en carbohidratos pero bajas en fibra o en proteína que se absorban rápido y que optimicen la carga de energía. Hay que planificar tanto la recuperación del pesaje como la comida previa a cualquier evento y estar consciente de las eventualidades que se pueden tener en los viajes y torneos. Ya dentro de mi experiencia con atletas de combate, nos ha pasado desde que la liga no permita comer 4 horas antes de la competencia. Nosotros llegamos 6 horas antes del combate y la liga no permitió que comiéramos absolutamente nada, ni el atleta tomara absolutamente nada que no estuviera aprobado por ellos. Pero ellos no tenían abastecimiento ese día de la competencia. Entonces mi atleta estuvo 6 horas sin comer. También te subes al avión y ya te tiraron tu botella de agua en el paso a las salas, ¿no? Entonces hay que planificar todas estas eventualidades que puedan evitar que los niños coman adecuadamente. Tú llegas al hotel y resulta que en el hotel hay un restaurante que está pues chafísima, o lo único que hay alrededor del hotel es un Oxxo y ya se quedó el atleta sin recuperarse después de la báscula. Entonces hay que planificar muy bien los viajes y los alimentos alrededor de los torneos. Las bebidas deportivas son una estupenda opción. Son una opción que se va a absorber rápido y son una opción que, sobre todo en el pesaje para competencia, los atletas van a utilizar muchísimo, porque además tienen que recuperar líquidos y electrolitos. Y para los atletas que tengan pues alta sensibilidad gastrointestinal, un gran riesgo de padecer trastornos gastrointestinales, algún enjuague bucal, hacer el buche con la bebida deportiva y escupirlo puede ayudar a retrasar un poco la fatiga.
En conclusión, ya para no entretenerlos mucho más, los deportes de combate requieren atletas fuertes, con un bajo porcentaje de grasa, pero con características muy específicas de acuerdo a cómo se desarrolla el combate. Sin embargo, en los atletas juveniles, a pesar de que tenemos que irlos llevando para allá, su desarrollo y crecimiento es mucho más importante que cualquier característica física específica para el deporte. La práctica juvenil en deportes de combate tiene enormes beneficios, no solo en lo físico, sino en lo cognitivo. Las necesidades nutrimentales de estos atletas son elevadas, no solo por el desarrollo, no solo por el crecimiento, sino también por la gran demanda física que supone la práctica de estos deportes. En el deporte de combate juvenil no se recomienda el corte de peso, es mucho más riesgoso, no vas a tener tanta ventaja porque lo que va a desarrollar el entrenamiento ya es suficiente para los niños. Las habilidades tácticas, el desarrollo del talento son la ventaja. Una ligera manipulación dietética, una dieta baja en fibra, cercano al pesaje, o una dieta baja en sodio, puede ayudar a perder cerca del 1-2%, y eso sí podría darte alguna ventaja física a través de la categoría. Y la planificación dietética en la competencia es muy importante para el éxito. Si el atleta no come antes de competir, va a estar débil. Si el atleta no se hidrata antes de competir, no va a rendir adecuadamente. Y para cerrar, además de darles las gracias, quería dejar esta frase por aquí, que viene, de hecho, en un documental de Netflix muy popular. Muy pequeño para hacer una guerra, muy cruel para hacer un juego. El deporte de combate, también la competencia de combate, es sin duda un riesgo. Es muy divertida, fomenta mucho el desarrollo, pero pues hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Les dejo mi correo y les dejo mi red social, @laclave del éxito, y pues me gustaría abrir el diálogo a preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Arturo. Creo que toda la información que tocaste son puntos esenciales que requerimos tener nosotros. Bueno, en mi caso yo soy médico, en el caso de ustedes como nutriólogos, para poderle dar un tratamiento adecuado a estos atletas juveniles. Y más como lo comentabas, ¿no? La imagen ideal del atleta siempre es el entrenador. Entonces, si el entrenador le dice que se haga uso de algunos otros hasta medicamentos, ¿no? En el caso de laxantes, diuréticos, etc., pues obviamente puede afectar la salud del atleta, pero también puede afectar desde el punto de vista doping, ¿no? O dopaje. Entonces, es muy importante que también nosotros, como área médica, sepamos hablarlo con el entrenador, o en este caso, influir al padre de familia para que toda esta información sea pertinente y no afecte, ¿no? Porque a mí me ha tocado chiquillos de 15, 16 años, primeras competencias, les hacen algún control antidopaje y resulta que los sancionan por haber usado una sustancia prohibida. Entonces, esa parte, qué bueno que la tocaste, ¿no? Sí, claro, es bastante importante. Y más por el hecho de la imagen, ¿no? Había una pregunta, digo, ya hubo una reunión referente a la hidratación, pero no sé si pudieras tú ayudarnos un poquitito, porque mencionan que cómo se debe de, cuál es lo ideal o lo conveniente para hidratarse. Casi todos al día de agua, ¿no? Pero obviamente va a depender mucho del tipo de uniforme, porque como lo comentabas, dependiendo del tipo de uniforme es el que te va a hacer sudar o no, pero ¿qué sería lo ideal durante el entrenamiento? La verdad es que yo recomiendo mucho el cálculo de la tasa de sudor. Deja tú, el uniforme es uno de los factores más importantes en deportes de combate, pero hay otros factores, el clima, el peso corporal, la intensidad, la duración del ejercicio, las condiciones genéticas, que van a ser tan distintas las pérdidas de sudor en los atletas que es prácticamente imposible darle al clavo en materia de hidratación. 2 litros, 8 vasos de agua al día, sí, claro, para condiciones sedentarias, pero te digo, hemos leído tasas de sudoración de hasta 13 litros al día. Imagínate un atleta que tenga que tomar 13 litros al día de líquido. Es una locura, es prácticamente imposible, pero existe.
Entonces, el que los atletas se pesen antes y después del ejercicio nos da una pauta súper, súper, súper importante de cuánto es lo que están perdiendo. Si tú te vas a la literatura, te vas a dar cuenta que las guías de nutrición te dicen, ok, que el atleta tome de 600 a 800 mililitros de líquido por hora. Órale, va. Pero los atletas que suden más, 800 mililitros les va a quedar cortito. O los atletas que no suden tanto, les va a quedar amplísimo. Aquí hay una pregunta que me gusta mucho hacer. ¿Quién crees que sude más? ¿Un atleta que está correctamente hidratado? ¿O que está correctamente entrenado, perdón? ¿O un atleta que empieza con su entrenamiento? Hablando de deportes juveniles, atletas que empiezan con su práctica deportiva. Por lo general, los atletas que están más entrenados, perdón, te interrumpí, pero por lo general los atletas que están más entrenados tienden a tener mayores tasas de sudoración. Y casi siempre lo que hacemos es ponerle mucha atención al nuevo. Y el viejito ya sabe cómo le hace. Y de repente está con el nuevo haciendo step y ¡pum! Se te desmayó. Y su botella de agua entera. Nunca le pusimos atención. Y son los que más tienden a sudar. Entonces, el hecho de que ellos calculen su tasa de sudoración nos abre una pauta como nutriólogos, pero también los hace entender el riesgo que tienen. No tienes idea la cantidad de atletas que les digo, mira, haz el experimento, pésate antes, pésate después, y cuando se dan cuenta, ay, bajé 2 kilos, ¿y cuánto te tomaste? Ni una botella de 600. Ah, entonces hay que poner atención a esto. Oye, es que me siento cansado, ¿qué puedo tomar? Mi cafeína, No, a ver, primero, ¿cómo te estás hidratando? Ay, no me hidraté adecuadamente. A ver, hidrátate adecuadamente. Ah, me sentí mejor. Es realmente algo que ellos pueden notar y una herramienta muy educativa que podemos utilizar para saber cuánto deben de tomar. Yo soy muy fan de calcular la tasa de sudor. Y creo que en este sentido, como nutriólogo deportivo, pues tendría que ser como usar una báscula, ¿no? Sí. O sea, al final es un método que ya está avalado por los nutriólogos del deporte y que ya se demostró que funciona y que Exacto. Si tú quieres darle lo mejor a tu atleta, tienes que usarla. Exacto, exactamente. Ok, bueno, hablábamos un poquito hacia la parte de dopaje y no sé qué tanto hay ahí algún tipo de interferencia, pero bueno, actualmente el Código Mundial Antidopaje, ya en la versión del 2021, dice que es prioridad de todas las federaciones y en este caso hacia propio Comité Olímpico, hacer una educación sobre el uso de sustancias prohibidas, es decir, cómo prevenir el uso de este tipo de sustancias. ¿Ustedes como nutriólogos hacen algún tipo de educación hacia el uso de suplementos o cuando el entrenador lo está recomendando? Definitivamente sí. Creo que la educación es la herramienta más poderosa que tenemos. Cuando se entienden las cosas, tienden a practicarse o a lograrse mucho más fácil. Desgraciadamente estamos en un país en donde la regulación de suplementos no es la más eficiente. Si tú quieres realmente cuidar a un atleta competitivo de cualquier sustancia que pueda ser potencialmente doping aquí en México, te vas a dar cuenta que es muy difícil, porque la cantidad de marcas registradas de suplementos que tenemos es mínima. Y de la cantidad de marcas registradas de suplementos que tenemos, los lotes que certifican no están aquí. Entonces realmente no tenemos certeza de qué es lo que le estamos dando a los atletas. Y cuando los atletas llegan con un gran ánimo, que porque este suplemento funciona, este suplemento me va a hacer perder peso, este suplemento me va a dar más energía, lo primero que tenemos que hacer es educarlos en materia de riesgos para evitar que estén tomando cosas que o no tienen sentido o que puedan ser potencialmente peligrosas. Y lo mismo en materia de deshidratación. Oye, en deportes de combate puedes llegar a escuchar hasta, me voy a sacar un poquito de sangre, y en atletas juveniles, para poder perder un poco de peso. Y esto también es dopaje, ¿vale? Entonces, porque se considera un método enmascarante de sustancias prohibidas. Entonces, lo único que podemos hacer, porque no tenemos injerencia sobre la decisión final, es educarlos sobre los riesgos. Y algo que les pesa mucho a los atletas es decirles, ¿sabes qué? Si haces esto, te van a castigar en tu competición, no vas a poder ni competir porque es ilegal. Y entonces el atleta dice, ok, intento otra cosa. Entonces, sí, la educación es básica. Exactamente. Bueno, Arturo, tenemos otro tipo de pregunta. ¿Cómo hacer o qué es lo que tú recomiendas cuando un atleta tiene que subir de categoría? Ok, es una muy y buena está pregunta. bajo de peso. Es de las estrategias más raras, pero que sí existen en combate. Y pues prácticamente lo que buscamos es el desarrollo de masa muscular. Este es un desarrollo que va a tomar tiempo,
que vale la pena considerar a lo largo de toda la etapa de preparación física. Digamos que en la etapa de entrenamiento general es cuando vamos a ponerlo o a meterlo al gimnasio o empezar con ejercicios isométricos, porque esto le va a dar la ventaja sobre todo en la potencia de golpeo, que en casi todas las disciplinas es un indicador directo del rendimiento. En el caso de que tenga que ser un incremento de peso agudo, que se da, por ejemplo, en Taekwondo, en categorías juveniles, la categoría heavy, la más pesada, tiende a ser de las categorías más vacías. Entonces, tú tienes un nacional que tiene solo 2 competidores en heavy y tiene 8 en la categoría de abajo. Y si tú tienes un atleta que está por ahí, que está creciendo y que no da y que no da, pues lo que puedes hacer es un poquito de sobrehidratación. Lo pones a tomar agua antes del pesaje. Y si tiene 24 horas de recuperación, pues lo que va a hacer es nada más aumentar el número de micciones, cuidas la cantidad de electrolitos que va a estar tomando el atleta y evitas cualquier síntoma negativo de la ligera sobrehidratación. Y de hecho es muy similar a la deshidratación. Yo no lo sobrehidrataría más allá del 3% de su peso, porque entonces viene la aparición de calambres, la sensación de incomodidad, pero bueno, ese podría ser un método sencillo y fácil del incremento de peso agudo. Pero lo recomendable, por ejemplo, sería si te van a subir de peso, que te avisaran o tuvieran 6 meses más o menos de preparación. Vaya, por lo que mencionas que tiene que ser en una preparación general. Claro. Me imagino que tendría que ser por lo menos con unos 6, 9 meses para poder llevarlo paso a paso, ¿no? Y que realmente el peso que incremente sea a través de masa muscular. Exacto, concuerdo, 100%. Ok, y en el caso de que los tengan que bajar, ¿qué porcentaje es el que tú recomiendas, no? Porque hay ocasiones que están en 81 y tienen que bajar a 77 y les dicen de un mes para otro, ¿no? Exacto. Y eso en la parte aguda, ¿no? Exacto. Mira, la parte aguda, mi recomendación personal, sobre todo en el deporte juvenil, es que no pierdan más del 2% de su peso corporal. Si hablas de un atleta de 60 kilos, no debería perder más de 1.2 kilos en esta situación aguda, en líquidos, en contenido intestinal, en todo lo que hablamos. Lo que realmente sucede es que los atletas tienden a perder del 5 al 8%, juveniles y adultos. Entonces, si tú sopesas eso, yo en lo personal, mis atletas no dejo que pierdan más del 5% en los 7 días previos a la competencia. Ok, perfecto. En este caso, pregunta Cassandra, ¿recomiendas medición de pliegues con plicómetro en atletas juveniles? ¿O qué estrategia de medición recomiendas para identificar porcentaje de grasa y músculo? Sí, algo que puedes utilizar también son las escalas de madurez, la escala de Tanner, la estatura, o predecir la estatura máxima para poder entender sus necesidades del desarrollo y ver qué vas a cubrir con la alimentación. La medición de pliegues cutáneos podría tener sentido en estimar la cantidad de grasa que tiene tu atleta, pero no necesariamente la de músculo, porque justo eso está en desarrollo. Entonces, una herramienta práctica en los atletas más jóvenes es el peso y la estatura. Y vas a calcular su índice de masa corporal para la edad, su peso para la edad, su estatura para la edad, y poder estimar el desarrollo, el perímetro cefálico, el perímetro de brazo, que te van a hablar mucho del desarrollo del atleta. Pero sacar la plicometría, la antropometría completa para determinar la cantidad de músculo no hace tanto sentido, porque son atletas en desarrollo. Ok, y en este caso, pues como bien lo mencionabas, ¿no? Hay que cuidar el desarrollo de estos atletas, porque al final es que no podemos suprimirle algún tipo de alimento, no sé, carbohidratos, grasas, claro. Porque obviamente están en desarrollo y estaríamos... No culpes a la noche, no culpes, vaya güey, estás bien alta. Déjame, apago el micro. No pasa nada, no pasa nada. Se coló. Exactamente. Entonces, en esa condición, y esto te lo digo porque a mí me pasaron para unos juegos juveniles, en el cual el atleta estaba por arriba, pero el seguimiento fue dándose poco a poco, ¿no? Y teníamos esta parte de, tenemos un mes para bajarlo, pero teníamos que cuidar pues su desarrollo, ¿no? Porque si no pedíamos penarca o terminaban en un síndrome de déficit de energía. Entonces, sí es necesario que consideren la edad del paciente,
y que no bajemos su desempeño, porque realmente también bajar el rendimiento deportivo, pues no te sirve a ti, entrenador, que tu atleta baje de peso si se va a presentar a una competencia y realmente no va a primer minuto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además, hay un dato curioso aquí, si me permites, en los deportistas de combate. Cuando tú estás hablando del síndrome de deficiencia energética en el atleta, una manera muy práctica de notarlo es sacando la densidad ósea, la densidad mineral ósea, checando sus huesos. Si la densidad empieza a bajar, dices, no, este atleta no está comiendo adecuadamente. Pero en deportes de combate no se nota la pérdida de hueso, porque el deporte de impacto provoca que el hueso se pulverice, que las trabéculas del hueso, que hagas un hueso más poroso y que no se note la pérdida en la densidad. Entonces es mucho más difícil notar la deficiencia energética en el atleta de combate. Entonces, a lo mejor en la atleta femenina ya perdió el periodo y ese es tu indicador. Pero en el atleta masculino va a ser muy raro que tú notes que está subcomiendo. Entonces, por eso se recomienda así tratar de llegar a las guías. Exactamente, y que al final también es cada atleta, pues se le debe de dar la atención personalizada, ¿no? Porque puede tener una tasa de sudoración de 3 litros, pero puede tener una de 12, pero aparte puede estar en periodo de ovulación o en periodo de menstruación, o simplemente es un hombre, pero está perdiendo más líquido por la orina porque trae una infección en vías urinarias. O sea, vaya, al final tienes que adaptar todas las posibilidades y tienes que ir individualizando. Perfecto. Pues si no hay más preguntas, te damos las gracias por estar con nosotros. De verdad, Arturo, fue una plática en la cual abarcaste todos los deportes, nos explicaste de qué trata cada uno y creo que eso al final habla bien de ti, porque algo que yo siempre les pido al personal que trabaja conmigo es que conozca los deportes, ¿no? Que sepa de qué se trata, ¿no? En ocasiones ha habido hasta gente que va a cubrir un evento y, por ejemplo, entra al logo y ya perdió la calificación nuestro atleta por ese tipo de pequeños detalles que desconocemos, ¿no? Claro. Y entonces, eso es un punto bueno para ti, de verdad, muchísimas gracias por presentarnos y porque no todos conocemos todos los tipos de deportes, ¿no? Hay veces que de repente dices, bueno, ¿y de qué se trata el jiu-jitsu o artes marciales mixtas? O vaya, al final no todos tenemos que tener la misma información siempre. De acuerdo contigo. No, pues hay que verlos, además es bien divertido, ¿no? Exactamente, es demasiado divertido y al final te entretiene, pero bueno, ya desde el área médica ya a veces no disfrutas, ¿no? Porque ya estás se deshidrató y ya le dio y creo que está conmocionado, o sea, realmente ya no disfrutas tanto el evento, ya estás en otro canal. Eso sí. Pero bueno, muchísimas gracias, Arturo, de verdad, gracias por tu participación. El Comité Olímpico Mexicano agradece tu valiosa y desinteresada colaboración al maestro Arturo Becerra Gamboa por su apoyo durante este periodo de contingencia, ocasionado por la pandemia, realizando actividades conjuntas con el Comité Olímpico Mexicano, apoyando a nuestros deportistas y población en general. Firma el licenciado Carlos Padilla Becerra, que es presidente del Comité Olímpico Mexicano. Y también te otorgamos la siguiente constancia que será enviada a tu correo, en el cual el Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, Dr. Jacques Rowe, del Comité Olímpico Mexicano y el Laboratorio de Nutrición y Actividad Física de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, otorgan la presente constancia a Arturo Becerra Gamboa por su participación como ponente con el tema Nutrición aplicada a atletas juveniles en deportes de combate, en el ciclo de conferencias sobre nutrición aplicada al deporte juvenil, celebrado del 4 de marzo al 20 de mayo del 2021 en la Ciudad de México. Firma una servidora y el doctor Luis Ortiz, que es el responsable del Laboratorio de Nutrición y Actividad Física de la UAM Xochimilco.